envió un profeta solamente porque le agrade, porque lo vea con buenos ojos, sino porque tiene que estar basado en la palabra. Y estas cosas que estamos hablando es poniendo un fundamento sólido. No es mi intención alargar un tema por el hecho de alargarlo, pero más bien de que usted tenga un entendimiento claro en la palabra del Señor. Porque el profeta dijo, bueno, que no va a citar al profeta, pero no puedo dejar de hacerlo, dijo que al enemigo no lo derrota ningún don, al enemigo lo derrota la palabra. Entonces es aquí donde uno tiene que estar edificado en la palabra de Dios, porque de otra manera uno está edificado en cualquier arena movediza y uno tiene que saber dónde se para. Porque ha llegado un momento en el cual cada persona tiene que ser confrontada con lo que cree y si es que en realidad lo cree. Eso es algo importante. Por eso para mí es de vital importancia precisamente el que usted tenga la certeza de lo que está creyendo y por qué lo está creyendo. Ahora, por eso estamos viendo el ministerio de Jesús, primeramente, cómo es que dice la Biblia, que Jesús sería reconocido por la señal del profeta. No que fuera solamente el profeta, Jesús era Dios mismo hecho carne. Pero tenía que haber una manera en la cual la gente lo iba a reconocer. Mire, y esto es importante, porque mucha gente desde luego obtuvo los beneficios de Jesús, fueron sanados, comieron de los peces y los panes, vieron los tremendos milagros que Jesús hizo, pero al final de cuentas, cuando vino el tiempo del sacudimiento, toda esa gente se fue. Y ese es bíblico, y ese es un patrón que se repite vez tras vez. Por eso uno tiene que tener la certeza cuáles son los motivos que lo tiene a uno siguiendo a Cristo. Si es cualquier otro motivo distinto a que uno lo ha reconocido como el Dios de nuestra vida, como nuestro Salvador, tarde que temprano va a venir el viento y se lo va a llevar. Eso es escritural, hermano, y no es algo que yo estoy descubriendo. Si sucedió en el tiempo de Jesús, eso ha sucedido en cada edad de la iglesia, y esta edad no está exento de que estas mismas cosas sucedan. Pero aun cuando haya cosas que no podamos entender, aun cuando llegue el momento en el cual uno ve la gente y tengamos que decir como Pedro, y Jesús parece que en vez de darnos una palmada nos diga, parece que nos anima a que uno tome la corriente, ahí es donde tendrá que haber alguien que dirá, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú y solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ahora, por eso Jesús, Él iba a ser reconocido por una señal, no por la manera en que Él vestía, si el manto que Él traía era de cierto color, no por la apariencia física, no si era una persona amable con todo el mundo, no. Había una manera por la cual Jesús tenía que ser reconocido y era por una señal. ¿Y cuál iba a ser esa señal? Iba a ser la señal del profeta. ¿Y cómo la gente podía saber? Porque recuerden, así como hoy en día la Biblia nos advierte en Mateo 24 que vendrían falsos ungidos y falsos profetas, eso también sucedió allá atrás. La Biblia nos dice que en el libro de los Hechos apareció un tal Judas Teudas y arrastró mucha gente tras de sí. ¿Dónde está ese movimiento? Se perdió en la historia. Apareció también otro llamado Bar Jesús. Mire que hermano, el diablo puede llegar a ser tan cerca a lo que Dios es. Bar Jesús, ¿qué es lo que quiere decir Bar Jesús? Quiere decir hijo de Jesús. ¿Cuál fue el nombre del Mesías? Jesús. Toda cosa estaba tan cercana que bueno, la gente, usted sabe, quizá muchos de ellos indoctos. ¿Qué es la palabra indocto? Es aquel que no tiene doctrina. Por eso la persona, el pueblo de Dios, la iglesia de Dios tiene que ser instruida en la palabra de Dios, porque al final de cuentas esto y solo esto es lo que se va a sostener. La doctrina. Ahora, entonces, la gente tenía que reconocer a Jesús, no por una simpatía, tenía que reconocerlo, porque para comenzar, mire, para comenzar, la Biblia había dicho que la señal del Mesías que los judíos tanto esperaban, ubiquémonos en el Antiguo Testamento, ellos siempre estaban mirando hacia adelante, que un día un Mesías iba a venir, y para ellos era la salvación de Israel. Eso fue lo que dijo Simeón en el templo cuando tenía al bebé Mesías en sus brazos. Dijo, Señor, te doy gracias porque mis ojos han visto la salvación de Israel.
Los judíos, los discípulos, al final le preguntaron: Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? O sea, hace 2000 años. Para ellos, toda su esperanza, para ellos, todo, hermano, su mera razón de ser descansaba en el Mesías. Pero lo más triste es que cuando el Mesías vino, no lo pudieron reconocer. Eso estaba dentro del plan de Dios, porque si los judíos lo hubieran reconocido, usted y yo estaríamos fuera del cuadro. Dios tuvo que sacrificar a su propio pueblo para darnos una oportunidad a usted y a mí. Ahora, pero no solamente eso, ya vimos que la mujer samaritana, ¿cómo supo ella que Jesús era un profeta? Cuando Jesús le discernió su vida. Ella no dijo: este es un adivinador. Dijo: Señor, me parece que tú eres un profeta, porque sabemos que cuando el Mesías venga, ya vimos que había un referente en el Antiguo Testamento, que ella seguramente sabía, porque ella dijo: sabemos. Pero no solamente eso, ya vimos que también en la ocasión que Jesús multiplicó los peces y los panes, la gente decía que era profeta. ¿Por qué? Porque había un referente de ello en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Eliseo. Ya lo vimos. Ahorita vamos a tocar otro tercer elemento. Miren, cada una de estas cosas son piezas de este gran rompecabezas llamado la palabra de Dios, que tiene que ser vista o puesta en el lugar donde corresponde. En otra ocasión, como decíamos otra vez, y en eso nos quedamos, que se acercaba la fiesta, la última fiesta que tenían los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Jesús estaba un tanto renuente a ir. Pero entonces los discípulos dijeron: oye, Señor, aquel que procura ser claro no hace cosas en oscuro. Bueno, Jesús fue, y entonces, escuche, aquí era el mismo Mesías, la misma persona, pero haciendo algo distinto. Ella no fue a discernir los corazones de la gente, ni siquiera fue a hacer un milagro ahí, sino que aquello iba subiendo. Esto es maravilloso, hermano. Dice la Biblia que Jesús, primeramente, en medio de la fiesta, en San Juan 7:14, en medio de la fiesta, cuando la fiesta estaba en efervescencia, comienzan, o ven más bien que llega Jesús, y quizá la gente pensó: bueno, vamos a ver qué milagro va a ejecutar, vamos a ver a quién va a discernir. Pero resulta que no. La Biblia dice en San Juan 7:14: y en medio de la fiesta Jesús subió al templo. ¿Y qué es lo que hacía? Enseñaba. Esto es un elemento más que se agrega a la identificación de un profeta. Enseñaba. Ahora miren, sin duda alguna la gente, aunque sea por la rutina, ellos, pues cada sábado que se reunían en la sinagoga, escuchaban al rabino pararse ahí, decir algún discurso, usted sabe, y esas cosas, las cuales no hay nada en contra de ellas. Pero lo que Jesús les estaba diciendo era algo distinto. Ahora hay de enseñanzas a enseñanzas. Jesús comenzó a enseñar en el monte de en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, bienaventurados esto y aquello y lo otro. Y esas enseñanzas estaban bien, pero era apenas el comienzo. Cuando Jesús llega a San Juan 7, parece que el nivel de su enseñanza había subido. ¿Por qué? Porque el mensaje que Jesús estaba predicando era distinto a lo que la gente comúnmente escuchaba en las sinagogas. Había algo diferente o peculiar en aquello que Jesús estaba diciendo. Por eso en el verso 14 dice: y en medio de la fiesta Jesús subió al templo, ¿y qué hacía? Enseñaba. Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? O sea, sin haber estudiado. ¿Cómo sabía Jesús? Hasta el conocimiento que tenemos, Jesús no fue a ningún seminario, Jesús no fue a ninguna escuela. Bueno, pero entonces, ¿de dónde aprendió Jesús esto? Jesús tenía que ser honesto, y él fue honesto porque era Dios mismo. Y él dice
dice, respondiéndoles Jesús dijo, mi doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la columna vertebral de cualquier iglesia. Mi doctrina no es mía. Aun cuando era él el que la estaba hablando, él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y el que quisiera hacer su voluntad, conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. Ahí estaba un reto que Jesús le estaba haciendo. Aquel que quiera saber de Dios va a saber si lo que yo les estoy hablando, mi propio pensamiento, mi propia teología, o si viene de Dios. Ahora, ¿dónde residía? Porque le decía, aquella gente seguramente tenía que tener alguien que le enseñara, pero ¿dónde residía la diferencia de la enseñanza de Jesús y la demás gente? Bueno, en Mateo 7, 28 y 29 dice, y fue que como Jesús acabó estas palabras, la gente, esto es después de que él habló el sermón del monte, las gentes se admiraban de su doctrina. Bueno, pero ¿qué tenía? La doctrina de Jesús, de admirable, de sobresaliente, que causara ese impacto en la gente. Porque les enseñaba, escuche, esto es importante, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, quiere decir que lo que Jesús estaba enseñando estaba a millas y millas y millas de lejos. Ahora, Jesús nunca enseñó algo fuera de la Escritura. Pero digan, hermanos, que a lo mejor les contó por ahí alguna fantasía y a la gente la tenía embelesada. No, la enseñanza de Jesús tenía que proceder de la Escritura. Esto es algo importante, hermano. Tenía que proceder de ahí. Esa era la fuente misma. Pero había una manera distinta en la cual Jesús trazaba la palabra que como los escribas la trazaban, según lo que la Biblia dice. Ahora, este es otro elemento que se agrega a aquella señal mesiánica. No solamente la enseñanza, sino la manera de enseñar de Jesús. Eso también fue lo que hizo que lo reconocieran como profeta. Aquí mismo en San Juan 7, pero ahora el verso 37 en adelante. En el último y gran día de la Pascua. Ahora mire, cuando la Biblia dice que en medio de la fiesta, y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Aquí nos dice la Biblia en San Juan 7:37, en el último y gran día de la fiesta, para cerrar aquella reunión, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahora, ¿qué era lo que la gente estaba viendo? A una persona bajita de estatura, con un manto igual que cualquier otro judío lo usaba. Como dijo Isaías, hablando acerca del aspecto físico de Jesús, no había en él belleza para que le deseáramos, pero ahí estaba Jesús. Pero lo importante no era el personaje, no era cómo venía ataviado, no era si tenía una gran personalidad o no. Eso pasa a segundo término. Lo que importaba era lo que él estaba diciendo. Por eso dice la Biblia, o Jesús les dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ahora, esto, mire, estoy pensando en esta escritura porque es tan preciosa. El que cree en mí. Entonces, porque esto no era, digo, solamente de simpatizar con Jesús y decir, oh, qué cosa tan tremenda, él hace cosas que nunca hemos visto, es alguien distinto. Pero era cuestión de creer realmente quién era. Mire, aquí en San Juan, el verso 37, ¿verdad? Como dice la Escritura,
Si ustedes recuerdan, esto es exactamente lo que le dijo a la mujer samaritana: si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí agua de beber. Ahora, pero mire, por eso Jesús a la mujer le dijo: si tú conocieras el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? El don de Dios es el Espíritu Santo, porque eso es lo que dijo Pedro en Hechos 2:38. Por eso dice Jesús: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, algunos de la multitud, miren, y esto nos enseña que cuando en alguien hay una simiente predestinada para la palabra del Señor y escucha la palabra, no puede hacer menos sino responder a aquello. Porque la Biblia no dice que todos, imagínense, usted sabe, como en una fiesta, ellos tenían 7 fiestas anuales, quizá en la primera llegaban unos cuantos, quizá otros tuvieron algún problema en el camino, llegaron al segundo día, otros al tercer día, pero el último día, sin duda alguna, que estaba aquel lugar abarrotado de gente. Pero sin embargo la Biblia nos dice que de toda aquella multitud que vinieron, ellos no venían con el propósito de ver a Jesús. Ellos venían a celebrar la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos. Pero en ese último día de la fiesta, no porque Jesús quisiera ser oportunista y decir, bueno, yo... Eso es tremendo. Por eso yo creo que cuando uno lo invitan a la reunión, al menos yo como ministro siempre trato de llegar desde el principio. No llegar hasta el final a ver si me dan el púlpito y entonces ser el último que predique. Jesús no hizo eso. Esos no eran los motivos que tenía Jesús. Pero él, sus discípulos le dijeron, de alguna manera lo constriñeron a que fuera en ese último día de la fiesta, y ahí está. Y en ese último día él se levanta, habla estas cosas. Ya vimos que él mismo dijo que la doctrina no era de él, sino del que le envió. Y entonces, y también vimos que él enseñaba distinto a lo que la gente estaba acostumbrada a escuchar. Y entonces dice la Biblia que algunos de la multitud, no toda la multitud, pero mire, yo quiero decirle algo. El Señor dijo que su palabra no va a regresar a él vacía. No es en vano en el desierto. Si Dios envía su palabra, es porque entre la multitud tendrá que haber un grupo que va a recibir esta palabra. Ahora, por eso, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, escuchen, quizá algunos de ellos, yo no sé si anteriormente habían visto un milagro en el ministerio de Jesús. No sé si habían visto el discernimiento en el ministerio de Jesús, pero al menos aquí había algo que los había hecho pensar quién era Jesús. ¿Y qué era lo que los había hecho pensar? No el discernimiento, no la palabra, aunque esas cosas eran parte de aquello, usted sabe, de aquel ministerio de Jesús, pero era su manera de enseñar. Cuando lo escucharon, entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es ¿quién? ¿Quién? El profeta. Ahora, y otros decían, este es el Cristo. Ahora, en estos dos, la demás gente quizá no decía nada, decía, pues no sabemos, realmente no entendemos. Este hombre sí sabemos que habla distinto, pero no sabemos quién es. Pero aquellos que habían tenido la revelación, unos decían, era el profeta, otros decían, es el Cristo. Y mire, ambos, aunque estaban viendo a la misma persona, y unos decían que era una cosa y otros decían que era otra, ambos tenían la razón. Porque Jesús era el Cristo, era el Mesías, pero con una señal que le seguía, y era la señal del profeta. Ahora, entonces Jesús era tanto el profeta como el Cristo. Pero mire, vayamos un poco más adelante. En otra ocasión,
la Biblia nos habla acerca de un joven ciego que había recibido la vista por parte de Jesús. Este muchacho, yo no sé qué tan involucrado estaba. Usted sabe, bueno, la Biblia dice, esto es importante, la Biblia no dice que la fe viene por ver, la fe viene por el oír. Este muchacho, quizá en su sinagoga, cuando él iba, lo llevaba a sus padres de la mano. Quizá él no podía ver el ministro, el rabino, cómo iba vestido, con su barba larga, etcétera, etcétera. Pero sí ponía suficiente atención en aquello que él estaba escuchando. Y entonces, aquello que él estaba escuchando había hecho algo en él. Mire, esto es lo maravilloso y lo sorprendente del Señor. Esto nos muestra realmente la predestinación de Dios. Él, aunque no podía ver, había escuchado acerca del Mesías, y quizá él también decía: qué afortunado sería si yo pudiera ver al Mesías. Y ahora resulta que en su camino se cruza el mismo Mesías. Cuando Jesús lo ve, entonces él escupe en el suelo, hace un poco de lodo, le pone el lodo en sus ojos, en sus párpados, y le dice: ve y lávate al estanque de Siloé. El muchacho va a hacer exactamente lo que Jesús le dice que haga, y resulta que cuando termina de lavarse, quizá cuando la última vez que le hizo los ojos, resulta que de pronto ve que los árboles son verdes, que el cielo es azul, cómo son las personas, etcétera. Su visión de la vida cambia. Y bueno, usted sabe, la gente que lo conocía desde niño, pues hay gente, mire, esto es importante, hermano, uno siempre debe de tener una actitud correcta hacia las cosas de Dios, aun cuando no las entienda. Yo creo que aún usted no debe venir predispuesto con una mala actitud hacia quien está predicando, porque lo que usted venga a encontrar es lo que va a recibir. Aquel muchacho, mire, la gente estaba predispuesta, y qué bueno que Jesús lo hizo así, porque ellos, la Biblia dice que no podían negar el milagro. Era evidente, ahí estaba el muchacho, estaba ciego, ellos lo habían conocido y sabían que esto no era un truco de magia, esta era una realidad. Un joven que no veía, de pronto está viendo y está dando gloria a Dios. Y entonces ellos van y dicen, hermano, qué cosa. Hace poco hablamos ayer por aquí Nicolás Romero de la Escritura, que dijo Jesús mismo dijo, cuando había un hombre echando fuera demonios que no era parte del grupo, y Juan, qué cosa, se lo prohibimos. Es la misma actitud, es la Escritura que tomamos originalmente allá, que tenía Josué. Escuche, Josué, no Corón y Datán en el Antiguo Testamento. Cuando de todos los 70 que Dios escogió, de pronto todos no estaban profetizando en el campamento, y Josué va y le dice a Moisés, deténlos, porque no están profetizando dentro del lugar que es ahí en el tabernáculo. Y Moisés le dijo: oye, Josué, ¿qué te pasa? ¿Tienes envidia o qué te pasa? La misma actitud de Juan en el Nuevo Testamento. Se lo prohibimos porque no es de nuestro grupo. Y Jesús le dijo: mira, no se lo prohibáis, que nadie que eche fuera demonios en mi nombre puede hablar mal de mí. Eso es lo que dijo Jesús. Nadie que eche fuera demonios en mi nombre puede hablar mal de mí. Ahora, van con el joven y le preguntan: ¿qué dices de aquel que te abrió la vista? Ellos esperaban que él, qué cosa, el muchacho no estaba dañado, aun cuando en su casa, que quizá había escuchado a sus padres, no, ya había escuchado ese Jesús de Nazaret, es un falso profeta, está engañando a la gente, etcétera. Pero él nunca, escuche, la simiente de Dios nunca y jamás va a ser contaminada. Cuando le preguntaron: ¿qué dices del que te abrió los ojos? Ellos esperaban que era así, si es un engañador, es un falso profeta, así, si yo ya lo noté desde tiempo atrás. No. Recibieron un golpe. ¿Qué dices del que te abrió los ojos? Que es profeta. ¿Qué cosa? Pero si es como Dios obra.
pero ellos no quedaron satisfechos. No. Tenía que poner una mancha sobre él. Y al final le dicen, bueno, mira, ok, no podemos negar que tú estabas ciego y que ahora estás viendo, pero da gloria a Dios. Eso pues, era obvio. Da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque este hombre es pecador. Y le dieron un argumento más fuerte. El hombre es pecador y Dios no escucha a los pecadores. Hermano, cualquier persona le ha dicho, no, pues si es verdad, el razonamiento es lógico. ¿Cómo Dios puede escuchar a un pecador? ¿Y sabe qué les dijo el joven para rematar? Si es pecador o no, yo no sé. La única cosa que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Y con esto, espérenme, ahí no termina la historia. Después él se puso a predicarles y les dijo, ¿quieren ustedes también ser sus discípulos? Esa es la palabra de Dios. Por eso en San Juan 9 y 7 ellos le dijeron algo. ¿Qué dices tú de aquel que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Ahora, hermano, para recapitular y quizá con esto termine, hubo 4 maneras por las cuales ellos descubrieron que Jesús era profeta. Una, el discernimiento, no adivinación. No como si alguien se para aquí y dice, bueno, en esta congregación de ustedes esta mañana yo discierno que hay alguien que tiene un dolor de cabeza o un dolor de muela. Hermano, puede ser que haya más de uno que tenga un dolor de cabeza o dolor de muela. Eso no es discernimiento, eso es psicología. Escuchen, porque esto es importante. Eso no es discernimiento, eso es psicología. Discernimiento es decir a alguien que uno no conoce, usted se llama fulana de tal, vive en tal calle y tiene esa enfermedad. ¿Es verdad? Ese era el mismo discernimiento que se le dio a Pablo, que a Pablo no se le dijo en una ocasión, mira, ve, o a Ananías mejor dicho, ve a una calle que se llama ¿cómo? La derecha. ¿Cuántas calles no había ahí que tenían distintos nombres? Pero él tenía que ir a una calle que se llamaba la derecha. Ahora, discernimiento. Segundo, milagros, como Jesús multiplicó los peces y los panes. Como este joven que recibió en el instante su vista. Y la cosa, para mí, esto es para mí, la más importante fue la manera de enseñar de Jesús. Con estas cosas fueron suficientes para que el predestinado pudiera saber quién era Jesús. Mire, quizá ellos no podían entender a cabalidad el ministerio, porque el ministerio de Jesús, hermano, pues él fue Dios mismo expresado en carne. Pero al menos sabían que ya no tenían que andar viendo por allá en el espacio, que Jesús era la persona que ellos tenían que seguir. ¿Por qué? Porque Él mostró las señales escriturales del Mesías. Esa es la cosa importante. Por eso, si nosotros estamos viviendo en la víspera de la segunda venida de Cristo, tenemos que vigilar las señales escriturales. Eso es importante. Ahora, termino con esto. Pero antes de Jesús, ya había habido otro profeta de Dios, desde luego, que fue el último de la ley. Escuchen. Bueno, no sé si el hermano que está supuesto a medir el tiempo. Ok, entonces para que cuando termine media hora terminamos. Miren, antes que Jesús había venido un precursor para precursar, es ir adelante de abrir camino, abrir brecha al Mesías. Eso es lo que la Biblia decía. Aquí yo envío mi mensajero delante de, o sea, adelante. ¿Para qué? Para prepararle el camino al Señor. Ese mensajero tenía que ser también un profeta. Y ese mensajero era Juan. Después vamos a ver que la gente dice, ya ve, Juan fue el último profeta. Bueno, la gente que dice eso
es porque está colocando malas escrituras. Yo le pregunto, ya con esto termino en esta mañana, ¿quién fue primero, Juan o Jesús? Juan. Entonces, si alguien me dice que Juan fue el último profeta, entonces Jesús, ¿qué fue? Ya lo estamos viendo a través de la escritura. La gente lo reconoció como ¿qué? Como profeta. Entonces, cuando alguien le diga a usted, no, es que Juan fue el último profeta, bueno, o no conoce la escritura o está mintiendo. Juan no fue el último profeta. ¿Por qué? Porque Jesús vino después de Juan. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias por esta pequeña exposición de tu palabra, Señor. Te rogamos, Dios, que tú la pongas en nuestros corazones y que ella sea para nuestro beneficio. Danos la revelación de ella sobre todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga a todos.